Bienvenidos al canal Datos y Ciencias Sociales. En este nuevo video nos preguntamos: ¿qué es la economía plateada? ¿Es posible que el envejecimiento sea la nueva fuente del crecimiento económico? Partamos de la transición demográfica, que es la teoría más utilizada en demografía. Considera que todas las sociedades transitan desde un régimen demográfico antiguo, con elevadas tasas de mortalidad y natalidad, hacia uno moderno, en donde los valores son bajos en ambos indicadores, mientras que durante el periodo de la transición demográfica se da un crecimiento poblacional debido a que la mortalidad disminuye en mayor medida que la natalidad, mientras que en los regímenes demográficos antiguos y modernos se considera que el crecimiento de la población es cero o muy limitado, pero cambian los niveles de natalidad y de mortalidad de elevados a bajos. Debemos tener en cuenta el comportamiento de la tasa bruta de mortalidad debido a los avances y la difusión de programas sanitarios. Primero se produce una fuerte reducción de la tasa de mortalidad conforme se logran avances en el control de enfermedades infecciosas, posteriormente enfermedades más crónicas, pero luego suavemente comienza a incrementarse debido a la mayor participación de adultos mayores en la sociedad, que incrementan las probabilidades de muerte. Respecto al comportamiento de la natalidad, la tasa de fecundidad desciende dado el proceso de modernización, conlleva cambios en el comportamiento reproductivo. También en términos económicos resulta más eficiente una planificación familiar, un tamaño de familia más reducida. Según Naciones Unidas, la disminución que tuvo nuestra región de América Latina y el Caribe en el periodo 1975-2000 fue la más acentuada de todas las regiones en vía de desarrollo. Como resultado, vemos un descenso del crecimiento poblacional que depende en mayor medida de la fecundidad que de la mortalidad. ¿Qué sucede en relación al cambio en las estructuras de edades como consecuencia de esta transición demográfica que venimos mencionando? Se produce una reducción en el porcentaje de las personas menores de 14 años y un aumento constante de los grupos etarios más avanzados. Y este cambio, las estructuras por edades de la población, da lugar a un paulatino envejecimiento poblacional. El envejecimiento se revela por un lado tras la mayor cantidad de años que viven las personas, en el incremento de la esperanza de vida al nacer. Podemos observar esta lógica también mediante las pirámides. Vemos que conforme pasa el tiempo se reduce el peso relativo de los jóvenes y se incrementa el de los adultos mayores. En la actualidad, el envejecimiento de la población es una de las principales preocupaciones de los países occidentales. Y a futuro, la población de 65 años y más seguirá creciendo de manera sostenida, tanto en términos absolutos como relativos. Por otra parte, debemos preguntarnos cómo varía la actividad económica según la edad. A medida que la población envejece, la proporción de trabajadores disminuye, en tanto que la proporción de adultos mayores de gran consumo aumenta. El mayor consumo de la población envejecida puede contrarrestarse en parte con una menor proporción de niños en la población, pero si la natalidad vuelve a recuperarse, la proporción de niños y adultos mayores en la población puede crecer, ejerciendo una mayor presión sobre los adultos de edad intermedia o en edad potencialmente activa. Un indicador que sintetiza la carga demográfica es la tasa de dependencia. Mide la población en edades teóricamente inactivas, menores y adultos mayores en relación a la población potencialmente activa, independientemente de su situación en la fuerza de trabajo. También podemos asociarlo a la tasa de sustento, que representa el
número de trabajadores en relación a la cantidad total de consumidores. Esta tasa de dependencia o también tasa de sustento cae debido al envejecimiento poblacional, y cuanto más baja se hace, tenemos menos trabajadores para financiar a los consumidores, de modo que es necesario reducir el consumo o bien aumentar la oferta de trabajo, por ejemplo mediante el aumento de la edad jubilatoria, o lo que es lo mismo, para equilibrar los niveles de ingresos y gastos, el ingreso tributario deberá elevarse o el gasto disminuir, o ciertas combinaciones de ambos. Por ejemplo, en el caso de China, la tasa de sustento caerá de manera significativa durante el periodo 2015 y 2050, haciendo que para el año 2050, a menos que aumente la oferta de trabajo, el consumo deberá caer en un 25%. Los patrones etarios de consumo e ingreso, como los que presentamos en la diapositiva anterior, deberán ajustarse para poder responder a esta nueva realidad demográfica. ¿Cómo es la financiación de los adultos mayores? Los adultos mayores pagan por el consumo de distintos modos: ingresos laborales, si continúan activos, rendimientos de activos que tengan, empresas, viviendas, ahorros, inversiones, las jubilaciones y pensiones, junto a las transferencias públicas en especie, como los servicios de salud y atención a largo plazo, y las transferencias netas de familiares más jóvenes. Estas transferencias públicas se solventan mediante impuestos, sobre todo los pagos por adultos de edad intermedia. En general, a mayor proporción del consumo solventado por los propios adultos mayores, menor será el costo en la población en edad de trabajar mediante impuestos más altos. Existe una heterogeneidad importante en cuanto es lo que respecta a la financiación del consumo. Europa se destaca por una gran dependencia de transferencias del sector público. Lo opuesto ocurre con Estados Unidos, donde en general la gente se jubila más tarde y depende más de sus propios activos en la vejez. En el caso de nuestra región, se ubica entre ambas situaciones. Las transferencias del sector público para pensiones, salud y atención a largo plazo son un problema especial a medida que envejece la población, dado que estos pagos absorben una gran porción del presupuesto público, y estos programas, según las proyecciones, serían insostenibles a menos que haya un aumento de impuestos o una reducción de las prestaciones o una combinación de ambas. En líneas generales, los gobiernos están intentando reestructurar el programa de transferencias públicas, por ejemplo, incrementando la edad de jubilación y vinculando más estrechamente el nivel de prestaciones con la disponibilidad de ingresos tributarios. En relación al aumento del envejecimiento y el crecimiento económico, existe una mirada negativa, una mirada positiva, en donde se encuentra este nuevo término que es la economía plateada, y una postura incierta. Gran parte de la bibliografía asocia el envejecimiento a problemas futuros en la economía, como ser mayores gastos en jubilaciones, los pagos de pensión se prolongan por más tiempo, el incremento de costos en atención médica y cuidados, dado el aumento de las enfermedades crónicas, que reducen los recursos disponibles para invertir en áreas productivas. El aumento de la población adulta mayor está caracterizada por una alta incidencia de la pobreza, una aguda inequidad social, baja cobertura de seguridad social y probable tendencia hacia el deterioro de las redes de apoyo familiar. Los adultos mayores son considerados económicamente dependientes y pasivos, por consiguiente, una población invisible para quienes promueven el desarrollo económico, la atención en salud y la educación. Por otra parte, de acuerdo con un informe del BID, las personas mayores de América Latina y el Caribe son mucho más vulnerables socioeconómicamente que sus contrapartes en los países de altos ingresos como Europa, América del Norte o Asia Oriental. De acuerdo al modelo de ciclo de vida de Ando y Modigliani, los agentes ahorran durante su etapa para poder financiar el consumo durante su retiro, como vimos en una diapositiva anterior donde ilustrábamos el ingreso en relación al consumo.
Suponiendo fija la edad de retiro, un aumento relativo de la proporción de personas mayores produce una caída del ahorro. Y dado que el ahorro es el componente principal de los modelos de crecimiento, sería esperable que el envejecimiento poblacional redujera la tasa de crecimiento. El FMI continúa adhiriendo a la hipótesis de estilo de vida y aconseja reformas en los sistemas de salud y pensiones que contribuyan al ajuste de la política fiscal y también reformas en el mercado laboral en línea con aumentar la participación de trabajadores de mayor edad. Dentro de la mirada positiva, es importante mencionar el concepto de primer bono demográfico, que hace referencia a la situación en que la proporción de la población en edad de trabajar supera a los dependientes, los menores y adultos mayores. La generación en edad de trabajar es consciente que va a ser sucedida por una generación menos numerosa y que su periodo de inactividad va a ser más largo, y para poder mantener los estándares de consumo en la vejez va a incrementar su tasa de ahorro. El aumento del ahorro disponible, en la medida en que sea invertido en actividades productivas, funcionaría como impulsor del crecimiento económico. Por su parte, el segundo bono demográfico se daría como resultado del aumento relativo de capital humano per cápita, que recibiría una generación menos numerosa que la anterior, dado un presupuesto fijo destinado a salud y a educación. El aumento del capital humano per cápita va a impulsar el desarrollo tecnológico y la productividad del factor trabajo, lo que va a permitir que una sola persona produzca lo que antes producían dos o más personas. Naturalmente, este segundo bono demográfico también impulsaría el crecimiento económico. Durante la primera década del siglo XXI, algunos organismos internacionales comienzan a hablar del concepto de economía plateada. En este nuevo paradigma se da un viraje hacia modelos donde la tasa de ahorro ya no es el parámetro fundamental, sino que ahora se trata de concebir el consumo de las personas mayores como una oportunidad de crecimiento económico. Según la Comisión Europea, la economía plateada es la suma de todas las actividades económicas que atienden las necesidades de las personas mayores de 50 años, incluidos los productos y servicios que compran directamente y la actividad económica adicional que genera este gasto. Las empresas deben orientar su producción a la creciente demanda potencial que tienen los adultos mayores, en la medida que predomine un perfil de envejecimiento activo y saludable, con tiempo de ocio disponible para participar de actividades recreativas o turísticas. Los bienes y servicios deben orientarse hacia ese sector, mientras que si predomina un perfil de envejecimiento poco saludable, la producción de bienes y servicios deberá orientarse hacia tecnologías e inteligencia artificial para solucionar problemas de la vida cotidiana de las personas con dependencia funcional. Los adultos mayores tienen suficiente stock de ahorro o nivel de ingresos producto de su continuidad en el mercado laboral, así como también los ingresos por sus jubilaciones. La economía plateada supone a las personas mayores como ciudadanos activos, consumidores, empleados y empleadores o empresarios. En la mirada incierta, debemos destacar que muchos estudios empíricos señalan que el crecimiento del PBI disminuye aproximadamente 1 a 1 con la reducción del crecimiento poblacional y de la fuerza de trabajo. Un menor crecimiento poblacional aumentaría el PBI per cápita, pero este mayor producto por trabajador se convertiría en un mayor ingreso per cápita. En el caso que la deuda pública no desplace a la inversión en capital, dependerá de si la mayor productividad contrarreste el aumento en cantidades de dependientes, ancianos y jóvenes por trabajador. En el caso de los adultos mayores no se mantengan a sí mismos con su propio trabajo, recurrirán a sus activos, lo que reduciría la oferta de capital disponible y disminuye la capacidad del gobierno para financiar otras necesidades sociales como la educación y la infraestructura. Además, recaería sobre las personas en edad laboral financiar un mayor gasto en salud y jubilación de los adultos mayores. No alcanzaría entonces con que las personas mayores crezcan en número, sino que además debería estudiarse el perfil de envejecimiento para ver qué proporción de este grupo etario goza de un envejecimiento activo o saludable. Si una mayor oferta laboral de adultos mayores se traduce en mayor desempleo y precariedad, solo empeorará la situación de este grupo poblacional. Este interrogante pone un manto de dudas sobre el aumento de la edad jubilatoria como posible solución a los desafíos económicos del envejecimiento poblacional. Al momento, no hay una respuesta simple a si el envejecimiento poblacional es bueno o malo para la economía.